Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más aquí a Criterios en este 16 de julio. Como siempre sabe que es un verdadero placer que usted nos puede estar acompañando para poder abordar, analizar, para poder sacar esos criterios de esos temas tan importantes que acontecen a nivel nacional e internacional. Y es que en este primer punto hay algo sumamente importante que analizar y es el caso de las próximas elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo está el caso de Joe Biden? ¿Cómo está el caso de Donald Trump? ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? ¿Será que a Joe Biden el hecho de cometer múltiples errores a nivel lingüístico y de que muchos comienzan a dudar de su capacidad cognitiva para poder asumir esta próxima campaña? Eso puede estar afectando, y de qué manera también podría afectar a Centroamérica en cuestión migratoria lo que suceda en las próximas elecciones. Eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del especialista en migración, Oscar Díaz. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches, encantado de tenerlo por acá. Buenas noches, Fernando, gracias por la invitación a tan gustado programa Criterios, donde pues vamos a hablar, no analizar, pero sí hablar de la actualidad política en Estados Unidos y cómo eso se traslapa con el tema migratorio que tanto nos interesa en esta región. Desde luego, y sabemos que es la persona adecuada para poder abordar este punto. Y es que, precisamente, como usted lo menciona, vamos a hablar del tema migratorio, pero para poder entenderlo es necesario contextualizar qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos. A ver, fíjense, la contienda pareciera estar siendo, al principio, uno podría pensar, wow, una contienda sumamente reñida, una contienda de poder a poder. Sin embargo, con las múltiples fallas de Joe Biden, para muchos pareciera que el camino de Donald Trump está servido y que esto es nada más que mero trámite. Por favor, licenciado, ¿cómo está la situación electoral entre los demócratas y los republicanos? Bueno, hay que tomar en cuenta que antes de lo ocurrido el sábado pasado, durante un meeting en un área rural de Pensilvania, donde el expresidente Trump y ya pronto candidato oficial republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, estaba iniciando pues un meeting, una actividad de campaña cuando pues sufrió un atentado, ¿verdad? Ya pues hemos visto ampliamente las noticias, ¿verdad? Que sufrió pues un impacto. No se sabe si es directamente un balazo o alguna esquirla de algún vidrio, porque hay que recordar que hay teleprompters por ahí. Entonces, pero obviamente esto es un atentado en contra del expresidente Donald Trump, que viene a marcar un tono que puede ser como un antes y un después de la campaña, que ya traía su propia dinámica, cuando todo el mundo estaba hablando en Estados Unidos y afuera del presidente Joe Biden, con crecientes voces dentro de su partido demócrata, dentro de donantes muy poderosos en Estados Unidos y congresistas que le pedían que se haga a un lado, ¿verdad? Que permita que el Partido Demócrata nomine a otra persona, ya que ha habido señales, ¿verdad?, de deterioro cognitivo en algunos momentos. No soy especialista en el tema, pero sí puedo decir en términos prácticos que se congela, ¿verdad? Se congeló en algunos eventos públicos, y lo que vino a marcar esa discusión fue el desempeño del presidente en el primer debate presidencial del 27 de junio, cuando pues todos vimos que tuvo un mal desempeño el presidente Biden y crecieron esas voces. De hecho, Donald Trump, entiendo que aprovecha una parte de ello. Bueno, Donald Trump, ya consciente del estado, del deterioro cognitivo de Joe Biden, incluso aprovecha una parte que se hizo sumamente viral en las redes sociales, donde Donald Trump le dice a Joe Biden: no entendí lo que usted dijo, si es que quiso decir algo, y él continúa. Entonces incluso lo han utilizado a su favor. Claro, hay que recordar que son dos personas de edad avanzada. El presidente Biden tiene 81 años, Donald Trump tiene 78 años,
si el presidente Biden continúa en la campaña y fuese reelecto en las elecciones de noviembre, significa que entraría a la presidencia con 82 años, más 4, 86 años. Es una situación, una edad bastante avanzada para un presidente de cualquier país, ¿verdad? Y en Estados Unidos, donde hay en juego muchas cosas, ese es un debate que está abierto. Obviamente, antes del atentado del sábado, pues Donald Trump lo había invitado a que ambos se fueran a hacer un examen cognitivo por el bien de Estados Unidos. Ese es el tema de la campaña. Ahora, ¿por qué los demócratas abiertamente, hasta después del debate, comenzaron a hablar seriamente de la idea de sustituir al presidente Biden? Porque hay otras personas que han sido medidas seguramente a nivel privado que están, digamos, listos por si el presidente Biden decide hacerse a un lado. La vicepresidenta Kamala Harris, que es su compañera de fórmula para esta campaña, sería naturalmente la persona que puede tomar el relevo, y ella sería la única persona que podría usar los fondos que el presidente Biden ya recogió en su campaña, que no son pocos, pero sabemos que las campañas políticas en Estados Unidos son caras. De ahí se ha hablado del actual gobernador de California, Gavin Newsom, que fue alcalde de San Francisco, y otro funcionario que está dentro del gabinete, pero todos pierden. Al medirlos con el expresidente Trump, todos están perdiendo en este momento. La única persona que podría ganarle al expresidente Trump es la ex primera dama Michelle Obama, pero ella desde campañas anteriores y en esta ha dicho que no le interesa. Entonces, si ella abiertamente ha dicho que no le interesa, pues dejamos otras personas que ya mencioné que en este momento están perderían en este momento contra el presidente Trump, pero una campaña es tan dinámica que pueden pasar muchas cosas. A ver, licenciado, pero entonces lo que me está diciendo es que al menos hasta el momento Trump no tiene competencia. Camina seguro entonces. Bueno, la verdad es que a pesar del desempeño ayer estaba revisando, preparando esta entrevista, estaba revisando encuestas y todavía no había mediciones después del atentado, pero seguramente eso va a significar algunos puntos a favor del expresidente Trump. Pero antes del atentado, la diferencia sí era a favor en la mayoría de estados del expresidente Trump, pero eran 2, 3 puntos, a lo sumo 4 puntos de diferencia. Entonces, dentro del margen de error algunas. Entonces, recordemos que en Estados Unidos usted puede perder el voto popular, pero ganar la elección, como le pasó con los colegios electorales, ¿no? Por los colegios electorales, como le pasó al expresidente Trump cuando él ganó en 2016, él perdió el voto popular. Contra Hillary. Contra Hillary Clinton, pero ganó la cantidad suficiente de delegados al colegio electoral para ser presidente. Entonces, son dinámicas bastante interesantes de la política estadounidense, que todavía, digamos, que no está dicha la última palabra definitivamente. A ver, algo que mucho se conoce en política, y es que usted recordará que cuando Donald Trump entra allá en 2016 al poder, había un gran pánico, había muchísimo terror, que porque él era muy xenófobo, otras características. Pero, a final de cuentas, se le da la oportunidad a Joe Biden en 2020 y dice, pero es que con Joe Biden Estados Unidos va a recuperar el liderazgo. Al final, en esos 4 años, muchos consideran que el liderazgo en Estados Unidos se termina perdiendo y que Donald Trump no era el monstruo que al final, bajo la imagen que él se hizo, al final se termina dando la razón de que Trump no era esa persona despiadada que muchos pensaban y que termina siendo mejor líder que Joe Biden. Bueno, hay que tomar en cuenta que los acercamientos del presidente Biden y los acercamientos del presidente Trump sobre diversos temas son muy diferentes, ¿verdad? Muchos decimos que la política estadounidense a nivel exterior no tiene variaciones. Es muy probable, pero en cuanto al tono de las campañas o de las formas en que se gestionan las crisis internacionales, sí pareció funcionarle al entonces presidente Trump ese discurso bastante fuerte contra China, contra Corea del Norte, contra otro tipo de amenazas para Estados Unidos. Entonces, al final,
Y en cuanto a Trump, pues, en cuanto a Biden, hay dificultades en este momento, el manejo de del financiamiento de la guerra Rusia-Ucrania, el manejo del tema Israel-Hamas y otro tipo de crisis, el tema económico, el tema ambiental. Entonces, pero volviendo al tema de mano dura de Trump, todos recordamos cuando él mostró sus intenciones o dio a conocer sus intenciones de ser presidente en 2015, con un discurso bastante fuerte en contra de los inmigrantes, especialmente los mexicanos, el famoso muro que se iba a construir. Y a nivel práctico el muro no se hizo porque son 3.200 kilómetros de frontera, cuesta mucho dinero, pero sí hubo medidas bastante drásticas. La pandemia por COVID-19 fue también un asunto donde se pusieron algunas restricciones al ingreso de inmigrantes por la frontera, el famoso título 42, ¿no?, que prohibía el ingreso de inmigrantes o la forma en que ellos iban a solicitar asilo. Entonces sí hay matices, pero sí el acercamiento directo, más frontal de Trump gusta a muchos. Totalmente. Así nos vamos a ir a la primera pausa comercial, por favor, no nos cambie. Regresamos en breve. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Fíjese usted, siempre con el tema de lo que está sucediendo en Estados Unidos, hay millones de personas que siempre esperan una propuesta en cada campaña. Específicamente nos referimos a la comunidad de inmigrantes indocumentados. Ahora bien, ¿por qué siempre es polémico? Porque siempre, principalmente los demócratas, llegan con un sinfín de promesas para cambiar su estatus. Y al final de la gestión, pareciera que simplemente se les utilizó para un discurso más. Si nosotros podemos evaluar la gestión de Joe Biden, ¿cómo ha sido con respecto al cumplimiento de promesas para la comunidad latinoamericana de indocumentados? Por favor, licenciado. Bueno, hay que recordar que cuando toma posesión el presidente Biden en enero de 2021, se viene todavía con un tema derivado de la pospandemia y todavía está lidiando el entonces nuevo ejecutivo estadounidense con Joe Biden con algunos temas relacionados con el título 42, etcétera. Pero hay un aumento, ¿verdad? Cambian las dinámicas en cuanto a qué tipo de nacionalidad es la que tiene el primer lugar, el segundo lugar. Los salvadoreños, aunque se siguen yendo y se han seguido yendo, ya no son los principales proveedores, digamos, de personas que llegan a la frontera México-Estados Unidos solicitando algún asilo. Hay algunos cambios, pero hay una dinámica que hay que analizar. Los ciclos políticos en Estados Unidos son bien cortos. La presidencia dura 4 años. Entonces, si un presidente puede reelegirse, sus ciclos son 8 años. Pero el tema electoral siempre está presente cuando se trata de beneficios migratorios. Entonces, todos nos hacemos la idea de que los demócratas, al nomás llegar al poder, van a dar una amnistía, lo cual no es así por las realidades políticas. El presidente puede tener, sea del partido que sea, alguna idea sobre el tema migratorio, pero hay que tomar en cuenta que cada uno de los 435 miembros de la Cámara de Representantes representan a distritos diferentes, con necesidades propias. Hay estados donde no les afecta la migración, pero hay otros que sí están muy influenciados por la migración, y esto genera en la base política de cada congresista, genera algún tipo de presión de sus votantes. Entonces no es tan fácil que un político estadounidense a nivel federal prometa abiertamente beneficios migratorios sin antes calcular su base electoral. Entonces, en esas dinámicas, el periodo electoral se acerca.
¿Qué es lo que acaba de anunciar el pasado 18 de junio el presidente Biden? Que no es una legislación aprobada por las dos cámaras del Congreso, sino que es una medida ejecutiva que busca beneficiar a indocumentados que están casados con ciudadanos estadounidenses, pero que han vivido 10 años por lo menos en Estados Unidos, y la fecha de corte va a ser el 17 de junio. O sea, del 17 de junio de 2024 se van a contar esos 10 años hacia atrás. El matrimonio no tiene que ser reciente, ¿va? Que al nomás se dio el anuncio, me voy a casar, ¿no? Que tiene que comprobarle cuando ya estén las regulaciones en el registro federal, Inmigración de Estados Unidos comienza a procesar estas solicitudes, van a tener que demostrar de que el matrimonio es de buena fe, pero al final ahí se piensa beneficiar a 500,000 de indocumentados que actualmente cumplen esos requisitos, que están casados con un ciudadano o una ciudadana, han vivido al menos 10 años de forma continua en Estados Unidos y tienen un matrimonio de buena fe. Esa es una medida ejecutiva que busca beneficiar obviamente a 500,000 de indocumentados y obviamente ese 500,000 de ciudadanos que sí pueden votar en Estados Unidos, a lo mejor son votos que podrían ir hacia la campaña de Joe Biden. A ver, cuando usted me dice, solo para aclaración, matrimonio de buena fe, digamos que es por amor, ¿no? O sea, un matrimonio que no va más allá de los intereses, no sé, algo así, se lo entiendo. Claro, cuando en términos migratorios en Estados Unidos, migración, cuando está procesando algún beneficio para un inmigrante, por matrimonio, sale la figura de un matrimonio de buena fe. Quiere decir que es un matrimonio que ha durado en el tiempo, ¿verdad? Que hay pruebas de que esta pareja ha convivido, viven juntos, pagan la casa entre ambos, pagan los servicios de la casa, tienen hijos, y si no tienen hijos, pues tienen proyectos en conjunto, tienen una vivienda, un préstamo, etcétera, un vehículo. Esos son pruebas que le demuestran a migración que es un matrimonio de buena fe y no un matrimonio por conveniencia, porque antes de los atentados de 2001 se empezaron a descubrir muchas cosas y se descubrieron personas, ciudadanas estadounidenses, que tenían como 10 o 15 matrimonios en sus espaldas, y todos habían sido matrimonios fraudulentos porque había dinero de por medio. Entonces, al poner el ojo migración en ese tipo de casos, es donde se hace más importante poder demostrar que los matrimonios para efectos de migración son de buena fe. A ver, los matrimonios también tienen que ser de una duración, bueno, como mínimo de 10 años, ¿no? Es decir, no solo haber entrado en el país en los últimos 10 años, sino que el mismo matrimonio. No, el matrimonio puede ser menos, pero el indocumentado... Digamos que se tiene 10 años de estar en el país, pero se casaron, ¿qué? ¿El año pasado? Hace 2 años, el año pasado, cuando no se sabía que se iba a aprobar este beneficio, hay formas de poderle probar a migración de que el matrimonio se hizo sin siquiera saber de que iba a haber una medida ejecutiva. Entonces, obviamente... Que tuvieran la esperanza. Claro, entonces siempre existe la esperanza de que va a haber un beneficio migratorio, la famosa amnistía, ¿verdad? Que la última amnistía fue en 1986, bajo el mandato presidencial del entonces presidente republicano Ronald Reagan. Entonces, mucho ha pasado desde esa época, pero no ha habido, digamos, otra medida de tanto alcance como la famosa amnistía de Reagan. Siempre en contexto electoral, licenciado, ¿qué tanto ha cambiado el discurso de Donald Trump con respecto a la comunidad migrante? Es decir, ¿sigue igual de visceral que allá por el 2015-2016? ¿O es que podemos ver una disminución o un aumento de un discurso muy xenófobo? Bueno, en esa campaña sí ha habido algunas declaraciones, pero no ha sido, digamos, tan altisonante como fue en 2015, ¿no? Cuando él expresa públicamente sus intenciones de postularse a la presidencia de Estados Unidos con el Partido Republicano, donde llamó de cualquier forma, especialmente a los mexicanos, ¿verdad? Después ya como presidente hubo declaraciones muy fuertes, incluso nos fuimos de colado a los salvadoreños, ¿no? Cuando nos llamó hoyo, ya se imaginan ustedes de qué, ¿verdad? Entonces sí, pero para esta campaña sabemos de que va a haber un énfasis en el tema de la frontera, ¿verdad? Definitivamente, leyendo pues mucha prensa especializada sobre el tema, estaría rodeado casi de las mismas personas a quienes se consideran los ideólogos de la política migratoria de Trump, que es muy dura, ¿verdad? Obviamente él está en contra de la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que le garantiza la ciudadanía a todo niño o niña que haya nacido en territorio estadounidense.
para él son anchor babies o bebés anclas, cuyos padres pues sin documentos solo buscaban aprovecharse de esa enmienda para que sus hijos sean ciudadanos y gocen de los beneficios. Obviamente tocar la Constitución en Estados Unidos no es tan fácil, solo ha sido en más de 240 años de historia como país independiente, solo se han hecho 27 enmiendas. Imagínese usted qué tan difícil es tocar la Constitución en Estados Unidos. Entonces hay algunas cosas que no las va a poder hacer por más que se escuche en el discurso, pero algunas cosas prácticas como la frontera sí es muy probable que haya noticias. Trump entiendo que no viene con la idea de nuevamente proponer un supermuro que no va a poder costear. En ese sentido, y tomando en cuenta la Constitución también, ¿qué es lo que ha cambiado en su discurso? Por ahí alguien podría decir que pretende acercarse de alguna manera mínima a la comunidad migrante. ¿Podría ser eso? Pues lo que pasa es que durante la presidencia de Trump hay señales contradictorias, ¿verdad? Obviamente hay un discurso bastante fuerte contra los inmigrantes, contra ciertas nacionalidades, pero hay algunos guiños, ¿verdad? Hacia la comunidad latina, especialmente la que está legalizada, ¿verdad? Pero esperemos, ¿verdad? Por el bien, independientemente de quién gane, pues que haya medidas que beneficien especialmente a los salvadoreños en este caso, que ya existen algunas medidas que los benefician, como el TPS que sigue vigente. ¿Y será que el TPS en algún momento, porque el temor de muchos es que el TPS en algún momento vaya a terminar, aunque desde luego muchos han dicho el TPS es protección de estatus temporal, no protección de estatus permanente, claro. ¿sí? Entonces para muchos el temor es que en su momento vaya a terminar, pero hay que hablar de eso, no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie, retornamos en breve. Así como se decía en el bloque anterior, es necesario analizar qué es lo que puede pasar con el TPS. Claro, desde luego que se decía que es un estatus de protección temporal, pero que trata también de tomarse como un estatus de protección permanente. Muchos dicen, mire, no se confíe, en algún momento va a tener que terminar. ¿Cuánto tiempo le puede quedar al TPS? O si hay alguna especie de negociación para poder ampliarlo. Por favor, licenciado. Bueno, el TPS, para hacer una pequeña reseña histórica, es un beneficio que se otorga en marzo de 2001, luego de los terremotos que afectaron al país en enero y febrero de ese año. Entonces, la administración del presidente George W. Bush, o Bush hijo, concede a El Salvador un TPS, que es un estatus de protección temporal, que significa que los salvadoreños que ya se encontraban en Estados Unidos, con visa de turista, de estudiante, sin documento, antes del 9 de febrero, del 13 de febrero de 2001, que es la fecha del segundo terremoto, quien pudo comprobar que en esa fecha ya se encontraba en Estados Unidos, se pudo beneficiar del TPS, que otorga dos cosas principalmente: la protección de la deportación y un permiso de trabajo. Pues ya pasaron 23 años ya de que se concedió el TPS y se ha venido prorrogando durante los gobiernos de Arena, durante los dos gobiernos del FMLN, hasta que Trump en 2018 anuncia, en enero de 2018, la terminación del TPS para varios países, Honduras, entre ellos El Salvador. Entonces termina el TPS y hay pues diferentes conjeturas, hay demandas en los tribunales federales de Estados Unidos. Una niña que en ese tiempo tenía 11 años, si no me equivoco, pone una demanda en un tribunal federal en contra de la administración Trump por discriminación, porque en la forma en que se termina el TPS había ciertos rasgos antiinmigrantes y otro tipo de cosas. Entonces esa demanda se fue prolongando hasta que sale el presidente Trump de la presidencia, entra Biden, pero la demanda seguía por ahí. Entonces, ¿qué hace la administración Biden? Negocia, ¿verdad? Fuera de las cortes, negocia con los demandantes y dice, ok, la terminación que hizo el presidente
Trump del TPS queda revocada y continúa el TPS para los países afectados, entre ellos El Salvador. Entonces, el 12 de julio de 2023 entra en vigor el nuevo periodo hasta el 9 de marzo de 2025 para todos aquellos salvadoreños que han venido con el TPS desde 2001. ¿Verdad? Hay que ser muy categórico en eso. El TPS no es un programa al que pueda entrar alguien que entró en el 2020. No, la fecha fija es 13 de febrero de 2001. Usted debe haber mantenido ese TPS durante tanto tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Ya muchos beneficiarios del TPS ya tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses. Algunos de ellos ya lograron saltar del TPS a la residencia permanente a través de sus hijos ciudadanos estadounidenses, que al cumplir 21 años pueden patrocinar una petición para sus padres no residentes. Ahora, con este nuevo beneficio que viene, algunos seguramente podrán solicitar la residencia permanente a través del matrimonio si están casados con un ciudadano o una ciudadana y cumplen con los parámetros de tiempo que los cumplen. Entonces hay diferentes aristas. Obviamente, ¿qué va a pasar luego del 9 de marzo de 2025? Es una decisión que va a tener que tomar la administración que tome posesión en enero del próximo año en Estados Unidos. Ahora, algo importantísimo también de ver es cómo será la relación de probablemente, en caso de Donald Trump, con Centroamérica para los próximos años. Entiendo, al menos que en nuestro caso como gobierno salvadoreño, el acercamiento es hacia el Partido Republicano, no hacia los demócratas, tratando de ver que los republicanos son los probables ganadores. La manera en la que se ha reducido la migración, por violencia al menos, aquí en el país, ¿nos traería algún cierto beneficio? Bueno, es claro que el actual gobierno, ¿verdad? Y desde el periodo anterior, pues ha habido algunos señales, no algunas, muchas señales claras de una afinidad, ¿verdad? Con la administración Trump. Bueno, la toma de posesión vino de su hijo mayor, Donald Trump Jr., entonces eso demuestra que en la eventualidad de una administración Trump, segunda parte en la Casa Blanca, pues podrá haber acercamientos naturales con el actual gobierno de El Salvador, porque existe esa afinidad y sabemos pues que ha habido ciertos desencuentros, ¿verdad? La administración del presidente Bukele con la actual administración del presidente Biden en diversos temas. Pero si usted ve, pues vinieron a la toma de posesión. Anteriormente, en septiembre, octubre del año pasado, el subsecretario Brian Nichols dio algunas declaraciones sobre la política salvadoreña, ¿verdad? Que no eran nada críticas, ¿verdad? Con la administración, sino que se tomaron de otra forma. Entonces es muy probable que haya acercamientos y eso puede ser beneficioso en temas migratorios, ¿verdad? Hay que recordar que en 2020, en 2019, el presidente Bukele se reúne con el entonces presidente Trump en Nueva York en el marco de la reunión de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, y ahí se toma una decisión, se anuncia por parte de la administración Trump un beneficio para los salvadoreños que se logró un año adicional a la fecha de terminación del TPS. Entonces, digamos que eso se puede tomar como un antecedente de que seguramente habrá acercamientos en temas migratorios y en temas comerciales y en temas de cooperación. Totalmente. Ahora, ya tratando de aterrizar más en nuestra región, específicamente en nuestro país, en comparativa, nosotros, ¿qué tanto hemos reducido las masas migratorias? Con esto quiero decir, en las fronteras de México, ¿será que también se han reducido las detenciones en los últimos meses y así darnos una idea de que algo está cambiando en los demás países? Bueno, hay que tomar en cuenta que El Salvador durante muchos años, ¿verdad? Fue en el Triángulo Norte de Centroamérica, que comprende Honduras, El Salvador y Guatemala, eran los tres países dentro de la región centroamericana que más personas tenían detenidas en la frontera sur de Estados Unidos. A lo largo de los últimos años, digamos de los últimos 5 años, esas dinámicas han cambiado. Ahora vemos Venezuela, Haití y otros países que tomaron, no menciono a México, porque México siempre va a la cabeza, ¿verdad? Tiene la ventaja de que están muy cerca, aunque es un país grande, pero digamos
es el principal proveedor, ¿verdad? Entonces hay una categoría mexicanos y categoría de otros países, ¿verdad? Porque no se pueden comparar en cifras la cantidad de mexicanos. Entonces, pero El Salvador, digamos, sale de la lista de los principales países expulsores, primero por ese fenómeno de que otras nacionalidades toman el relevo, y es Venezuela, Haití en su momento, que están viviendo situaciones difíciles, y pues como comparativa siempre hay salvadoreños que tratan de cruzar la frontera, y esto hay que contextualizarlo, ¿verdad? No es un fenómeno nuevo. El salvadoreño siempre ha buscado en la migración hacia el exterior, especialmente hacia Estados Unidos, una forma de resolver problemas coyunturales del país. Sucedió antes de la guerra civil, ¿verdad? Salió mucha gente del país, salió mucha gente durante la guerra. Cuando se firman los acuerdos de paz y creíamos que la bonanza económica iba a llegar, pero mucha gente se va porque no había oportunidades económicas, se va durante los primeros años de la posguerra. Luego vienen los terremotos, que fueron un parteaguas en cuanto a desastres naturales, y sale mucha gente fuera del país. Luego el tema de la violencia criminal que vivía el país obliga también a mucha gente a salir. Entonces ahora, en situación de que la delincuencia está controlada, todavía hay gente que se va. ¿Pero por qué se sigue yendo la gente? Primero, por el afán de reunificación familiar. Siempre es uno de los temas que en los estudios siempre aparece como una de las principales causas de la migración indocumentada, en la reunificación familiar, porque ya alguien de nuestra familia que está allá, o si yo perdí mi trabajo en El Salvador o no encuentro oportunidades, y de repente alguien me dice, mira, vamos a juntar para irnos de forma indocumentada, se va la persona. Entonces no es la única causa, pero siempre está presente. De ahí hay temas económicos, y hay otro tipo de variables, ¿verdad? Que siempre ha estado en la mente de muchos salvadoreños, encontrar un mejor porvenir fuera de nuestras fronteras. Totalmente. Y es así como vamos a ir cerrando este bloque para poder trasladarnos y poder hablar ya en el cuarto bloque sobre si las medidas económicas en la actualidad podrían o no ser suficientes para seguir reduciendo la tasa de inmigración. Eso para la pausa comercial. Así como cerrábamos el bloque anterior, es necesario abordar el tema de la situación económica. Si bien es cierto que la principal causa anteriormente había sido la delincuencia por pandillas, la gente se sigue yendo por situaciones económicas, o desde luego otras en menor medida, como por ejemplo la reunificación familiar. Pero uno se pregunta, mire, pero ¿será que hay medidas o permisos siquiera temporales para poder viajar a Estados Unidos, a Canadá, a otros estados, poder conseguir experiencia, poder reunir una determinada cantidad de plata y poder regresar ya con ese conocimiento y con esa plata? Por favor, licenciado. Bueno, la migración legal siempre va a ser la mejor alternativa, ¿no? Sí, desde luego. Para eso se requiere información, formación, ¿verdad? Profesional o formación técnica. Entonces, actualmente el gobierno de El Salvador maneja dos programas. Uno que es el programa de movilidad laboral, que es con el gobierno de Estados Unidos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, donde hasta la fecha creo que se han beneficiado a un poco más de 13,000 salvadoreños con empleos temporales en Estados Unidos. ¿Cómo funciona en el caso de Estados Unidos el empleo temporal? Una empresa en Estados Unidos debe pedir o debe tener la necesidad de contratar mano de obra extranjera por la dificultad de encontrarla en el mercado local. Entonces sabemos que hay trabajos como construcción, carpintería, jardinería, hostelería, oficios técnicos como aire acondicionado, plomería, que son muy demandados en el verano en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son las épocas donde se puede construir. Entonces, en los meses de cuando deja de nevar en algunos estados donde el clima es bastante
difícil. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre todavía es la temporada de construcción. Entonces hay mucha demanda de mano de obra. El gobierno de El Salvador tiene, como dije, el programa de movilidad laboral con el apoyo de USAID. Entonces se conecta a empresas de Estados Unidos que necesiten trabajadores. Ellos tienen que hacer la requisición específica al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de El Salvador hace las convocatorias de las plazas que se necesitan y de los requisitos que debe cumplir el salvadoreño. Por ejemplo, si yo soy motorista de camión pesado, ¿verdad? Sí, o puedo manejar tractores o tráiler, ¿tienen la oportunidad de aplicar? Y puedo tener esa oportunidad. Lo que tengo que hacer es buscar en el teléfono 7070-1243 o visitar el sitio web que se llama https://usaempleos.org. Entonces ahí le van a dar la información y le van seguramente a contactar de acuerdo con su perfil, ¿verdad? Si usted tiene un oficio calificado en carpintería, pues usted le van a preguntar, tiene que cumplir otros requisitos, como por ejemplo no haber sido deportado alguna vez de Estados Unidos a otro país. O sea, por eso digo, hay que tecnificarnos, hay que prepararnos, ¿verdad? Para generar esa oportunidad. También el gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Trabajo, coordina el programa de migración laboral, que ya tiene mucha gente trabajando con empleos temporales en Canadá. Sí. Y se están buscando, por lo que hemos visto, acuerdos con otros países, con Costa Rica, si no me equivoco, con Italia y otros países europeos, ampliar este programa que coordina el Ministerio de Trabajo para que más salvadoreños tengan la oportunidad de trabajar legalmente en otro país de forma temporal, ¿verdad? Hacen 3, 4, 5 meses, regresan y en una siguiente temporada pueden, como ya tienen la experiencia, nada les impide volver a calificar a ese programa. De eso se tratan los empleos temporales. Obviamente, en el caso de Estados Unidos, que es el que más conozco, hay dificultades porque al hacerlo de forma individual las empresas se enfrentan con dificultades como el número de visas disponibles, los requisitos que hay que cumplir, ¿verdad? Porque hay que cumplir algunos requerimientos, demostrar en Estados Unidos que la mano de obra no la puede encontrar allá, que no hay ciudadanos o residentes permanentes que estén capacitados y tengan el deseo de ocupar esa plaza. Cuando allá se aprueba, viene aquí la petición y se tiene que llenar una aplicación de una visa especializada para ello, y un oficial consular es el que determina si este trabajador se puede ir. Entonces, por eso es que se necesita programas coordinados de gobierno a gobierno, porque hay, digamos, una institucionalidad que respalda ello. Entonces, lo interesante debería de ser que en Estados Unidos hubiese un cambio, ¿no? Para ampliar esa cantidad de visas disponibles para trabajos temporales, porque allá hay mucha demanda de trabajo, pero a veces, como dije, las empresas se encuentran con la dificultad de poderse llevar legalmente a unos trabajadores porque el proceso es largo y bastante costoso. Pero ¿qué tan efectivos están siendo estos programas también? Es decir, ya hay algunos comentarios de gente que ya fue y ahora ya está aquí en el país, en el sentido de, bueno, mientras estuvieron allá no hubo una sobreexplotación como tal, no hubo una violación de otros derechos. ¿Qué tan efectivo ha sido? Bueno, es efectivo porque en el caso del programa de migración de movilidad laboral, pues hay 13,000 salvadoreños que han tenido la oportunidad de beneficiarse con un trabajo temporal que es mucho mejor pagado de lo que podríamos nosotros, con las condiciones económicas de nuestro país, pagarles. Estos salvadoreños, seguramente habrá historias buenas de que ya con ese capital acumulado pueden abrir su pequeño taller aquí, su negocio. Entonces, esa debería ser la mentalidad, ¿verdad? Aprovechar esa temporada que van a trabajar a Estados Unidos para suplir sus necesidades, pero también para pensar en cómo salir adelante en el país, donde pues ahora vemos que las condiciones son más favorables. Ahora, ya que estamos hablando de la mano de obra que necesita Estados Unidos y que muchos centroamericanos y especialmente salvadoreños están aplicando esos programas, uno puede pensar, ¿será que al momento de irse y estar haciendo una buena plata que jamás podrían conseguir acá, o al menos no momentáneamente con las condiciones que tenemos, podrían estar enviando más remesas? Y hablando de remesas, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Será que las remesas en los últimos meses han aumentado? ¿Se han mantenido? O en el peor de los casos, han disminuido. Bueno, en el tema de las remesas, el año pasado, 2023, por primera vez se superó la cifra de 8,000 millones de dólares, 8,181 millones de dólares en concepto de remesas familiares, que pues estudios
de diversas instituciones académicas miden, ¿verdad? Digamos, el Banco Central de Reserva es el encargado de compilar estas estadísticas y hacer estos estudios. ¿Cuál es el departamento que más remesas recibe? Cualquiera podría decir que San Miguel, La Unión o Morazán, pero es Chalatenango, ¿verdad? Y Chalatenango tiene una característica bastante particular, que desde hace muchos años hay algunas regiones de Chalatenango que no han emigrado a Estados Unidos, sino que ha habido una migración muy fuerte de algunos municipios de Chalatenango, como Tejutla, por mencionar uno, en Italia. Desde hace muchos años se encontró esa oportunidad en Italia de que mujeres fueran a trabajar allá al servicio doméstico en Italia, cuando nadie había escuchado hablar de ello. Pero obviamente más del 90% de las remesas que llegan al país vienen de Estados Unidos. Y de ahí pues hay otros países con una participación muy pequeña: Canadá, España, Italia, que tiene la comunidad más grande de salvadoreños en Europa, y no es España, sino que es Italia. Pero siempre existe el temor: ¿qué va a pasar? ¿Se van a acabar las remesas? Es un tema que yo, con más de 20 años de estar escuchando, leyendo y trabajando activamente desde el periodismo en el tema migratorio, he escuchado esos temores. ¿Se van a acabar las remesas? ¿Qué va a pasar con la economía salvadoreña el día que se acaben las remesas? Pero pues en 20 años lo que han hecho es aumentar. Entonces, ¿qué significa? Que a medida que más salvadoreños se van y tienen menos tiempo de haberse ido, están más comprometidos con su país, porque aquí han dejado su familia, sus hijos. Entonces tienen esa responsabilidad económica de proveer para su familia alimentación, vivienda, estudios. Entonces, pues es un debate que podemos tener ampliamente, pero pues la práctica ha demostrado que lo que ha habido pues es un aumento. Ha habido periodos donde la situación económica internacional, la falta de empleo en Estados Unidos afecta, ¿verdad? Obviamente después de los atentados de 2001 hay una disminución del trabajo para el sector indocumentado. ¿Por qué? Porque había temor, ¿no?, de exponerse y de ser detenido por migración y de ser deportado. Entonces hay una baja en ciertos sectores, pero desde esa época hasta acá lo que hemos tenido es un aumento. No estoy diciendo que van a seguir aumentando, pero la práctica de los últimos 20 años que yo puedo decir nos ha demostrado que, salvo algunos ciclos de que disminuye un año, un mes o un trimestre, siempre al final la curva ha ido hacia arriba. Claro. Y es así como nosotros vamos a irnos a la última pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Regresamos en breve. Y ese, como último punto de analizar, es necesario evaluar qué tanto está funcionando la denominada migración inversa. Bueno, la migración inversa es un concepto que es el inmigrante que retorna luego de tantos años en otros países, especialmente Estados Unidos, a vivir a El Salvador, a gozar de su retiro. Algunos que tienen la suerte de estar de forma legal en Estados Unidos como residentes legales permanentes o ciudadanos naturalizados estadounidenses, de retirarse acá en El Salvador, gozar de su pensión y invertir. Obviamente con el tema de seguridad hay un boom sobre la inversión de salvadoreños en vivienda, en negocios, y se dan algún tipo de facilidades, como por ejemplo que si yo quiero venir a radicarme definitivamente a El Salvador de regreso, voy a tener algunos incentivos económicos, por ejemplo, no pagar impuestos en la importación de muebles, de vehículos, mover el dinero. Obviamente todavía en el tema financiero hay dificultades, ¿verdad? Sí, para poder usar la banca de forma tan extensa. El dinero que yo tengo en Estados Unidos, moverlo para acá, todavía, digamos, no es un tema que esté tan expedito, pero son procedimientos que tienen que irse mejorando. Entonces, claro, muchos salvadoreños, independientemente de la situación que haya vivido el país, ha tenido su sueño de poderse retirar en El Salvador y recibir el fruto de su trabajo durante 20 o 30 años en Estados Unidos y otros países,
y poder disfrutarlo en su país. Tiene lo mejor de aquel mundo, que es ese beneficio económico, con lo mejor que su mundo le puede ofrecer, que es el calor, las playas, la cercanía familiar. Entonces es un concepto que está muy de moda y que creo yo que vamos a ir escuchando más en los próximos meses. Desde luego, ya hay que estar sumamente pendientes para saber si esto en alguna medida podría variar. Hemos llegado al final del programa y no nos vamos sin antes agradecerles a nuestro invitado por habernos traído su criterio, no solo sobre la situación electoral en Estados Unidos, sino también sobre cómo podría cambiar la situación migratoria en la región y específicamente en nuestro país. Muchas gracias por la invitación y pues estamos abiertos para platicar, ¿verdad?, sobre otra coyuntura en cualquier momento que ustedes lo deseen. Y sé que lo volveremos a tener. Gracias. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerden que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.